Bueno, en este video vamos a ver lo que es el encadenamiento opcional. Pero ¿qué es esto del encadenamiento opcional? Básicamente es una característica pues de JavaScript introducida en el ECMAScript 2020 que permite acceder a propiedades de objetos de manera segura, sin tener que verificar si existe en cada nivel. Si alguna de las propiedades de la cadena es nulo o undefined, el acceso se detiene y devuelve undefined en lugar de un error. Esto nos sirve para de pronto evitar errores, porque pues vamos a ver que por ejemplo si nosotros vamos a un navegador, déjenme les muestro, bueno lo puedo incluso hacer acá mismo. Si yo trato de hacer por ejemplo el console.log undefined.name por ejemplo, van a ver que si yo ejecuto esto, tengo un define. Pero si yo lo hago así, algo como o null.name, no sé si me deje, a ver, bueno, ahí lo tengo un error, ¿sí ven? Entonces, este operador o ese encadenamiento opcional realmente lo que me sirve es para evitar errores a la hora de yo construir aplicaciones e interfaces. ¿Listo? ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, pues ya lo vamos a estar viendo. Entonces, antes de pasar a la sintaxis, quiero volver a recalcar unas cositas. Este operador, o bueno, este encadenamiento opcional, verifica si el valor antes de él, ejemplo, mmm, no sé, por ejemplo, user.name, un ejemplo, verifica si el valor antes, o sea, el user, verifica si el valor no es nulo o undefined antes de intentar acceder a la propiedad del elemento o función. Si alguna propiedad o función es nula o undefined, devuelve simplemente undefined en lugar de lanzar un error como normalmente sucedería. Entonces, ya teniendo claro esa definición, vamos a crearnos un objeto. Acá, por ejemplo, y address. Ahí está. Listo, lo tenemos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un console.log de user.address con, obviamente, con el encadenamiento opcional, con ese signo de interrogación, punto Siri? Bueno, vamos a tener el valor de Santiago. ¿Por qué? Porque existe. Esto existe. Pero ¿qué pasaría si trato de acceder de pronto al country? ¿Qué pasa? Pues que lanza un define. Miren, nuevamente, lanza un define, no da ningún error. ¿O qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si yo trato de acceder a un console.log del user.contacts? Voy a hacerlo sin el encadenamiento opcional, .phone. ¿Qué pasa si yo trato de hacer esto? Pues miren, da un error. Entonces, si yo le coloco ese encadenamiento opcional, lo que hace es validar si esto existe. Si existe, pues bien. Si no existe, simplemente va a retornar un undefined en lugar de un error. Miren que si yo ahora ejecuto de nuevo este código, me retorna un undefined. Repito, esto sirve para evitar errores cuando tenga mis aplicaciones de frontend ahí en el navegador. ¿Por qué? Porque si yo llego a hacer esto sin encadenamiento opcional y da un error, la aplicación se crachea, ¿listo? Entonces para eso me sirve. Pues más ejemplos, ¿no?
también me sirve para acceder a elementos de arreglos. Por ejemplo, digamos que los más utilizados son estos, pero bueno, igual vamos a ver un ejemplo con arreglos, uses. Por ejemplo, name Alice. Y aquí tenemos a Bob. ¿Qué pasa si yo accedo a, por ejemplo, .log users en la posición 1? Recuerden, esto es 0 y esto es 1. .name. Ahora, para colocar el operador tengo que hacer aquí un signo de interrogación, punto, ¿vale? Para poder... Yo sé que los arreglos no llevan punto acá, pero cuando utilizo el encadenamiento opcional, yo tengo que colocar el signo de interrogación y punto. Y aquí lo mismo tendría que colocarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Pues me retorna Bob, porque existe. Pero ¿qué pasaría si en lugar de 1 voy a colocar un 2? Bueno, ejecuto, tengo Bob, que es el primero, y acá tengo un define. ¿Sí ven? Pero ¿qué pasaría si yo no tuviese el encadenamiento opcional? Pues como no existe un usuario con la propiedad name en la posición 2, porque solamente tengo 0 y 1, pues chicos, esto me daría un error. ¿Sí? Entonces, para este tipo de cosas es que se hace este eh, operador, este encadenamiento opcional. Hay más ejemplos, se pueden hacer ejemplos con funciones, ¿vale? También sirven. Se pueden hacer, eh, por ejemplo, uno muy utilizado, si lo vamos a ver si quieren, es combinar el operador de coalescencia nula con con el encadenamiento opcional. Por ejemplo, voy a copiar rápidamente esto por acá, ¿sí? El usuario, a comentar todo esto. Y miren, yo puedo hacer una cosa, con Steam, va a ser igual. Entonces, si el si el usuario punto preferences punto team, miren que estoy aquí utilizando ese operador, ese encadenamiento opcional. Miren que como esto es nulo, entonces esto va a retornar un define. Entonces yo podría aprovechar el operador de coalescencia nula y decirle que si en el team tiene nulo, pues coloque el like, ¿sí? De esta manera, pues aquí yo vería like. ¿Por qué? Porque esto devuelve un define. ¿Y por qué devuelve un define? Porque como preferences.team es nulo, porque team es nulo, entonces todo lo que sea nulo y todo esto, cuando utilizan este operador de coalescencia nula, esto retorna un define. Si esto es un define, perdón, el encadenamiento opcional, si esto es un define, entonces utilizamos el operador de coalescencia nula para retornar el line. ¿Listo? Entonces, cositas como esas. Y nada chicos, esto sería todo por este video. Espero hayan entendido y hayan visto la importancia de utilizar su encadenamiento opcional a la hora de acceder a objetos. ¿Listo?